Hay que ver lo difícil que es dar por terminado definitivamente un año en Booktube. Que si el vídeo de las mejores lecturas del año, que si alguna reseña que se te ha quedado por ahí colgada, algún wrap-up pendiente, con lo fácil que es en la vida real que te tomas 12 uvas y adiós muy buenas. Bueno, pues después del vídeo de hoy podemos decir por fin que este canal ha entrado en el 2021. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal el último wrap-up del año 2020, el repaso de lecturas del mes de diciembre y como vais a ver es un wrap-up que va a estar un poquito menos cargado que otras veces, porque es verdad que en diciembre leí bastante poco, se me juntaron que tenía unos días de vacaciones con los festivos de Navidad, también el hecho de que estuve muy dedicado al Vlogmas y a la edición de ese vídeo, con lo cual eso también me robó tiempo y el caso es que leí menos de lo normal. En total fueron 4 libros los que leí en diciembre y como siempre os los voy a presentar en orden creciente de los que me han gustado un poco menos a los que más me han gustado. Y vamos a empezar con el primero, que es Rialto 11 de Belén Rubiano, un libro de no ficción que recoge las memorias parciales de la autora, que por una parte nos muestra esa pasión que desarrolló por los libros desde que era pequeña, el difícil acceso que tuvo a ellos porque en su pueblo no había librería y cómo poco a poco en ella se fue gestando ese sueño de ser librera, de tener su propia librería. Primero empezó a trabajar en una por cuenta ajena y después consiguió abrir su propia librería en el centro de Sevilla. Y este libro nos va a contar pues todas las vicisitudes que tuvo que pasar hasta que finalmente, me parece que fue en el año 2002, se vio abocada a cerrar esta librería y dar por finiquitado su sueño. Este libro no acabó de gustarme tanto como yo me esperaba, principalmente por 2 motivos. El primero porque la voz de la narradora, la voz de la autora es muy personal, tiene muchísima personalidad y no siempre estaba en sintonía conmigo. Había ciertas cosas, sobre todo de su manera de llevar el negocio, que a mí me sacaban un poco de mis casillas y digamos que ni su sentido del humor ni a veces su sentido del ridículo llegaban a encajar mucho conmigo. Entonces esto hizo que de alguna manera me alejara un poco de la historia. Yo pensaba que iba a empatizar muchísimo con ella porque al fin y al cabo tenemos mucho en común, ¿no? Nos encantan los libros, ¿qué lector no ha soñado alguna vez con trabajar en su propia librería? Bueno, no sé, pensaba que iba a tener más en común con ella y me di cuenta de que no, prácticamente nada. Y por otra parte también me pasó factura el hecho de que yo me esperaba otro tipo de libro. Pensaba que en él se iban a explorar muchísimo más los entresijos de este negocio de montar una librería. Pensaba que el tipo de dificultades a las que se iba a enfrentar ella tenían mucho más que ver con el sector, que a lo mejor fuese muy difícil establecerse de nuevo, todas esas peleas que iba a tener con las editoriales, no sé. Yo me esperaba una historia más de tipo profesional y sin embargo al final es una serie de anécdotas que ella cuenta tanto de la librería como de su propia vida. Y es verdad que hay algunos momentos en los que hace referencia a problemas más de tipo logístico o de tipo sectorial, pero en general no ese es el propósito del libro y bueno, pues como tal no cumplió mis expectativas del todo. Aún así hay algo que sí que me gustaría destacar que me parece muy positivo y es que la autora es muy sincera con su experiencia. Aquí, como ya he dicho, están volcadas sus memorias y ella de alguna manera podría haber edulcorado o disfrazado muchos de los errores que ella misma cometió y sin embargo no lo hace. Ella es muy sincera a la hora de expresar por qué su negocio no triunfó y eso sí me gustó mucho porque es un libro que tiene mucha verdad. De hecho, una de las últimas frases del libro y que a mí me encantó es una en la que ella reconoce que en el momento de cerrar la librería, a pesar de que estaba despidiéndose de su sueño, por así decirlo, no estaba del todo triste porque para poder estar triste tendría que haber tenido un componente de injusticia y ella reconoce que no había una injusticia detrás de tener que cerrar la librería. Y a mí esto me parece, además de muy sincero, muy valiente y ahí sí que empaticé 100% con ella. En ese momento sí que realmente me vi muy involucrado con su historia y entendí perfectamente lo que se le estaba pasando por la cabeza. Pero bueno, en cualquier caso es una historia que puede tener muchos atractivos para cualquier amante de los libros y de las librerías, así que si os llama la atención, yo os animo a que le deis una oportunidad. Yo a este libro le puse 3 estrellas. El siguiente libro del que os voy a hablar lo leí con el Kindle, así que como siempre os voy a dejar aquí la cubierta, y es Navidades Trágicas de Agatha Christie. Yo llevaba muchísimo tiempo sin leer a esta autora, fácilmente desde la universidad, y eso que hubo una época en que me dio bastante fuerte con ella, porque bueno, ya sabéis que la novela negra me gusta mucho y ella no deja de ser una de las madres, ¿no?, del género policíaco, pero sí que es verdad que, bueno, por unas cosas o por otras llevaba tiempo sin acercarme a ella, y gracias a uno de mis grupitos de lectura que eligieron este libro para Navidad, pues me lancé
y la verdad es que volví a disfrutar de todas esas dinámicas que se establecen como lector con las obras de Agatha Christie, que bueno, pues tienen mucho de interactivo, tienen mucho de comerte la cabeza, de sospechar de todo el mundo, de crearte tus teorías, y bueno, pues esto hizo que fuera una lectura muy entretenida. En concreto, esta historia nos habla de un hombre mayor, millonario y bastante odioso, que para las fiestas de Navidad decide congregar a sus 5 hijos bajo el mismo techo, unos hijos que llevan mucho tiempo sin verse porque bueno, están bastante separados como familia, y bueno, pues justo antes de las fiestas este hombre va a aparecer asesinado y por supuesto todos van a ser sospechosos porque todos en mayor o menor medida van a tener algún motivo para querer cargarse al viejo, vamos a decir. Es una de las muchas historias de Agatha Christie que tiene a Hercule Poirot como investigador, y la verdad es que es una historia que engancha bastante, es muy simple porque no tenemos muchos personajes, todo sucede dentro de una misma casa. Y bueno, pues esto hace que te dé tiempo a sospechar absolutamente de todo el mundo, que vayas conociendo pequeños detalles de los personajes, que te vayas agarrando a cualquier cosa que no te da buena espina, que estés todo el rato contrastando sus coartadas, y bueno, pues digamos que en ese sentido podría decirse que es una novela muy teatral. Como todos los de Agatha Christie, es un libro cortito, se lee muy fácil, es entretenido, y es verdad que la resolución tiene capacidad de sorprenderte. Quizá no muchísima, porque es verdad que ha llegado un momento en el que ya, como has sospechado de todo el mundo, pues es fácil que en alguna de esas sospechas hayas acertado, pero aún así se puede decir que el misterio de la novela funciona bastante. Para mí uno de los puntos fuertes de esta novela es el hecho de que esté ambientada en un periodo navideño, familiar, y que sin embargo pues esté abordando un tema tan siniestro como que alguien aparezca asesinado en su propia casa. En Navidad siempre me gusta por lo menos leer un libro que tenga que ver con este periodo festivo, y es verdad que aunque este libro encaja en esa clasificación, se sale totalmente de lo normal, y era muy divertido estar leyendo lo peor del crimen, la sangre, el arma, etc. Todo esto con villancicos de fondo. Es un contraste que me pareció muy divertido y que me hizo que la lectura me gustase incluso más. Creo que es un libro que si lo utilizas de manera estacional y lo lees en Navidad, le sacas todavía más juguillo. Además, como siempre pasa en este tipo de libros en los que desarrollas tantas teorías y tienes tantas ideas que te están viniendo a la cabeza, fue también un puntazo el poder compartirlo con mis compañeras de lectura. La verdad es que lo pasamos muy bien, estábamos muy enganchados, todos teníamos nuestras sospechas, y bueno, yo creo que fue una lectura conjunta estupenda para cerrar el año. A este libro yo le he puesto 3 estrellas. Vamos ahora con el siguiente libro, que se convirtió en una de las mayores sorpresas del año pasado. Os estoy hablando de El monje de Matthew G. Lewis. Esta novela gótica se publicó a finales del siglo XVIII, la escribió un joven de solo 20 años y que necesitó únicamente 10 semanas para escribirla, con lo cual tiene muchos elementos ya de por sí que lo hacen un libro muy especial, pero es que lo que te encuentras en el interior es el remate final. La novela tiene varias líneas argumentales que se van entrecruzando a lo largo de la historia, pero se podría decir que tanto el protagonista como la trama principal es la de Ambrosio, que es el prior de un monasterio del centro de Madrid, que es conocido por todo el mundo casi como si fuese un hombre santo, por su rectitud, por lo piadoso que es y también por la elocuencia que tiene a la hora de hablar en las misas. Las misas se abarrotan cuando él habla porque, bueno, digamos que tiene la capacidad de tocar el alma de los feligreses, y este hombre tan recto y tan pío de repente va a conocer a una joven que se llama Matilde, que va a cambiar completamente su mundo y le va a llevar poco a poco en una espiral de perdición y pecado de la que no va a haber vuelta atrás. Quizá alguna parte de este argumento se esté resultando familiar, y es que efectivamente Ambrosio sirvió como modelo para Claude Frollo, el antagonista de Nuestra Señora de París de Victor Hugo. Estos dos personajes tienen bastantes puntos en común. Esta novela es muy sorprendente, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. En ella se abordan temas muy escabrosos, sobre todo lo que tiene que ver con el sexo y la violencia, y lo curioso es que lo trata de una manera muy explícita. Es decir, no solo se amaga con estos temas, como hacen la mayoría de novelas góticas, sobre las que siempre está esa sombra del incesto, de la violación, pero que luego nunca se materializa en nada, porque habría sido demasiado escandaloso. Bueno, pues este libro, por lo que sea, no tiene ese miedo de ser escandaloso, de hecho lo fue en su época, fue muy censurado, y no solo amaga con los temas, sino que se mete hasta el fondo con ellos, te los muestra de manera explícita, y de verdad que aquí aparecen cosas que yo nunca me hubiese esperado leer en un libro de finales del siglo XVIII. Yo creo que ese es su gran valor, porque para un lector contemporáneo tampoco hay nada en este libro que sea tremendamente escandaloso, pero claro, si lo pones en contexto y piensas en la época en la que fue publicado y en la época en la que está ambientada, que podría ser fácilmente el siglo XVI,
pues sorprende y mucho. No es una novela perfecta, de hecho adolece de muchos de los problemas que se podrían esperar de una novela que ha sido escrita solo en 10 semanas. Entre otras cosas, hay algunas subtramas que no quedan del todo resueltas y algunos de los personajes secundarios pues se desdibujan bastante o están metidos un poco con calzador, pero debo decir que en concreto el personaje de Ambrosio está muy logrado, es uno de estos grandes villanos que recordarás siempre. La novela tiene un final espectacular y aparte de estos contenidos escabrosos que ya he mencionado, también tiene un componente sobrenatural que tiene que ver con el diablo, que tiene mucho peso en la novela y que también está perfectamente reflejado. Yo a este libro le puse 4 estrellas. Y vamos ya con el último libro de este repaso, que también es al que menos tiempo voy a dedicar porque entre otras cosas tenéis una reseña en el canal y también forma parte del vídeo de las 10 mejores lecturas de 2020, así que si necesitáis más detalles sobre la autora, sobre el libro, sobre lo que me ha parecido, tenéis varios vídeos para visitar. Os estoy hablando de La edad de la inocencia de Edith Wharton, que ha sido mi primer contacto con esta autora y bueno, pues me ha encantado, así que tengo muchas ganas de seguir con el resto de sus obras. Este libro tiene partes que podrían considerarse de ensayo histórico, porque es verdad que la autora vertió todas sus memorias sobre esa clase alta neoyorquina de finales del siglo XIX que ella vivió cuando era una niña, y en ese sentido la ambientación es excepcional. Con este libro aprendes un montón sobre ese momento histórico y sobre ese lugar. La historia nos presenta a Newland Archer. Él se acaba de prometer con Amy Whelan, que es la chica con la que toda la ciudad espera que se case, porque los dos son de muy buena familia y son la pareja de moda. Todo les sonríe, pero de repente la condesa Olenska, que es la prima descarriada de Amy, va a regresar a Nueva York y va a poner patas arriba a su mundo, entre otras cosas porque por primera vez le va a hacer replantearse y preguntarse si de verdad ese tipo de vida que lleva es la que quiere llevar. Esta novela para mí destaca principalmente en 3 aspectos. Por una parte, la ambientación tan lograda que tiene es uno de los grandes atractivos de la novela, porque de verdad que está muy conseguido, tiene mucha información pero presentada de una manera muy atractiva. Por otra parte tenemos al trío protagonista que forma este triángulo amoroso tan particular. Son personajes que según va avanzando la novela nos damos cuenta de que tienen más y más capas, de que tienen más profundidad de lo que hubiésemos esperado en un primer momento, y esto hace que constantemente te estén sorprendiendo positivamente. Y por último, el tercer punto que yo destacaría de esta novela sería el final que tiene, la manera que tiene de concluir esta historia, que es una manera inesperada pero que de alguna manera da sentido a todo lo anterior y que por eso creo que funciona perfectamente. Estos 3 puntos combinados fueron los que me convencieron de que esta era una gran novela que merecía estar en el top 10 de 2020 y a la que yo por supuesto le puse 5 estrellas. Y bueno, pues hasta aquí el repaso de las lecturas del mes de diciembre. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría saber cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes de diciembre, si todavía la recordáis. Me encantará como siempre leer vuestras respuestas y tomar nota de las recomendaciones. Si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestra dedicación, por vuestro cariño. Espero que tengáis una gran semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta luego.